La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Incline su rostro y digámosle al Señor que nos hable esta noche. Padre celestial, he leído tu palabra esta noche. Encárgate tú, Espíritu Santo de Dios, de poder dar el consejo que necesita tu iglesia esta noche. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, oh Dios. Da esa palabra que necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Y declaramos esta noche que tu palabra no regresará vacía, sino que hará el trabajo para el cual tú la envías esta noche. Oramos, Dios, para que esta palabra quede implantada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que pueda fortalecer nuestra fe, nuestra convicción y ayudarnos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos a hablar esta noche bajo el tema: cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. ¿Quién no tiene que cruzar? ¿Quién no tiene que cruzar? Yo, dígalo sin miedo. ¿Quién no tiene que cruzar? Yo. Cruza tu Jordán. Tenemos que cruzarlo nosotros, hermanos y hermanas. En la vida siempre van a haber Jordanes. Siempre van a haber momentos difíciles, momentos tenebrosos, momentos de oscuridad. Pero usted y yo tenemos que aprender a cruzar nuestro Jordán. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que no queremos cruzar el Jordán. ¿Dicen amén? No queremos pasar momentos de dolor, no queremos pasar momentos de adversidad, no queremos pasar momentos de aflicción. Corremos y le decimos al pastor: pastora, lléveme en cadena de oración, y nosotros no queremos orar. Queremos entregarle el Jordán al pastor, y el pastor no le puede pasar el Jordán. Amén. Podemos orar, porque la palabra dice que tenemos que orar los unos con los otros. Amén. Podemos ayudarle en oración, pero no podemos pasarle el Jordán. Otros le dicen a Dios: Dios, te entrego este Jordán. Ya no aguanto, ya no puedo. Siento que no puedo, te entrego este Jordán. Pero yo quiero decirle que ni Dios le va a recibir ese Jordán, porque el Jordán tiene que cruzarlo usted y yo. ¿Sabe lo que sí puede hacer Dios? Separar las aguas. ¿Dicen amén? Dios puede separar las aguas, porque fue lo que pasó con este pueblo. Pero el que tiene que cruzar el Jordán somos nosotros. Amén. No es Dios. Él puede detener las aguas, Él puede separar las aguas, pero yo tengo que atreverme a cruzar el Jordán. Por eso el tema es: cruza tu Jordán, o pasa tu Jordán. La historia de Israel en este momento estaba ya por ser definida. Estaban a punto de lograr la victoria. Ellos se encontraban justo al momento final, a cruzar la frontera para llegar a Canaán, que era la tierra prometida. Habían pasado un proceso grande de errantes y estaban a punto de llegar a la tierra prometida. O sea, estaban viendo con sus ojos las colinas, las colindancias de la tierra que Dios les había prometido. Pero había algo que cruzar, y era el Jordán. Yo he escuchado un adagio de los ancianos, y yo sé que tiene varias credibilidad, y ellos dicen: lo bueno cuesta. ¿Han escuchado eso? Lo bueno cuesta, ¿verdad? Lo que no es bueno no cuesta nada. Hoy la conquista y mañana se la lleva, pero dura poquito. Amén. No cuesta, lo que no cuesta no dura. Para llegar a esa tierra había que pasar un proceso grande, y lo había pasado el pueblo de Israel. Había vivido cosas terribles, pero cuando está a punto de recibir, se encuentran con un Jordán.
Y un Jordán era un río que estaba desbordado, un río caudaloso. Y tenían que cruzarlo, pasar ese río, pasar ese Jordán para disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. Era un paso de transición. Y es aquí donde Dios le habla a Josué y le da una orden y le dice que se levante porque era necesario hacer el trabajo. ¿Y cómo estaba Josué? Josué estaba triste, Josué estaba llorando porque su mentor había muerto. No era fácil para Josué tener que emprender esta dura tarea, conducir a miles de personas por el Jordán cuando su líder Moisés ya había muerto. Probablemente Josué estaba llorando la pérdida de su mentor, la pérdida de su guía, de la persona la cual Josué había visto que la gloria de Dios estaba sobre él, porque la Biblia dice que Dios estaba con Moisés y que Dios lo respaldaba con prodigios, señales y maravillas. Pero la cosa es que Moisés ya había muerto y para Josué no era fácil. Había perdido su guía. Quizá no era el momento más indicado, pero mire que Dios nos dijo, dejemos que pase en el duelo, dejemos que pase la tristeza de Moisés. No, hermano, porque en Dios no hay tiempo de vacaciones. Amén. En Dios no hay tiempo de vacaciones, ni de duelo, ni de nada. Entonces Dios le habla a Josué, y lo leímos ahí, en el versículo 2 le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dios nunca oculta una verdad. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, porque yo les he entregado ya esa tierra. Y yo creo que Josué dice, bueno, nos dice que ya nos entregó, ¿y cómo vamos a hacer para pasar aquí? O sea, qué tremendo, ¿verdad? Como que le digan a usted, entre a esa casa porque todo lo que está en la cocina es suyo, pero en el mero portón está un perro bravo. Y usted dice, ¿cómo dice que ya me entregó todo lo que está en la cocina? ¿Y cómo voy a hacer con este perro para cruzar este obstáculo? Pero en el caminar de la palabra, iglesia, encontramos que todas las batallas, todas las victorias estuvieron rodeadas de obstáculos. Estuvieron rodeadas de dificultad, hermano. Dios nos puede soltar el paquete de un solo, si Él es todopoderoso. Dios nos puede dar las cosas sin que nos cuesten. Pero usted sabe que hay otro adagio que dice que lo que no nos cuesta, hacemos fiesta. Entonces Dios no nos suelta el combo de un solo, nos lleva poquito a poquito, de vez en cuando. Amén. No nos da de un solo todo. Y es lo que está haciendo con el pueblo de Israel. Y le dice, Josué, ya no llores, ya no estés llorando por Moisés, porque sabes una cosa, te toca a ti, tú eres el encargado, tú tienes que pasar este Jordán, tú y todo este pueblo. No le dijo, mira Josué, yo lo voy a pasar sobrenaturalmente. Podía haberlo hecho, dicen amén. Podía haberlo hecho, podía haber mandado una nube de gloria y arrebatarlos a todos y en cámara lenta y caer en la tierra prometida. Pero como Dios sabía cómo era el pueblo de Israel, un pueblo murmurador, un pueblo rebelde que olvidaba las maravillas de Dios y entraba otra vez en murmuraciones y en todo, Dios les dice, crucen ese Jordán, porque yo ya les entregué esa tierra. Y vamos a considerar esta noche, porque de aquí hay mucho que hablar, hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Y yo quiero que consideremos la situación del pueblo de Israel. Primeramente, el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel allá en Egipto? Allá estaban de esclavos. Eran esclavos del faraón. Vivían oprimidos por la mano del faraón. Les tocaba hacer trabajos pesados. Les tocaba trabajar con piedra, con ladrillo. Cuando Faraón se da cuenta que Moisés quería sacarlos de la esclavitud, endureció el trabajo, endureció las penas, los forzaba a trabajar más horas y los fastidiaba para que, según Faraón, ellos se olvidaran de la promesa de Dios. Y dice que les ponía tareas pesadas para que se afanaran y olvidaran la promesa de Dios de llevarlos al desierto para que hicieran fiesta. Y el pueblo de Israel estaba de esclavo, en una tremenda esclavitud. No había para ellos derechos. Vivían esclavos del faraón.
Y por mucho tiempo, dice la palabra, hasta que el clamor de ellos llegó a la presencia de Dios. Y cuando Dios se entera de la situación en la cual estaba el pueblo, de cómo sufría, cómo trabajaba de esclavo pesado, el esclavo tenía que hacer todo lo que el dueño o su señor, su amo le ordenaba. Y dice que el clamor del pueblo llegó a la presencia de Dios. Y Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, es necesario que tú seas el libertador de este pueblo, que tú te presentes ante Faraón y le digas de que vamos a sacar el pueblo y lo llevaremos al desierto. Moisés llega donde Faraón. Faraón endurece el corazón y usted conoce la historia. Jehová Dios tuvo que mandar 10 plagas a Egipto para que Faraón dejara ir libre al pueblo. Y llegó el momento en el cual el pueblo sale comandado por Moisés. Después de haber estado 40 años trabajando como esclavo, sale el pueblo por el desierto. Pero mire, salir de una esclavitud y luego caer en un desierto no es fácil, pero es que hay que cruzar el Jordán. ¿Dicen amén? Hay que cruzar el Jordán. Van a un desierto y comienzan a peregrinar en el desierto. Usted sabe que el desierto es un lugar donde hay peligros, donde hay serpientes venenosas, donde hay espinas, hay cardos, hay aflicción, hay polvo, hay calor, hay cuantas cosas. Y el pueblo comienza a caminar en el desierto. Es verdad que habían situaciones adversas, pero la mano de Dios estuvo con el pueblo de Israel. Es verdad que faltó el alimento, pero también es verdad que Dios hizo descender maná del cielo. Amén. Es verdad que pasaron momentos de dificultad, pasaron momentos de sed, pero Dios permitió que de una roca saliera agua, porque Dios nunca abandona su creación. Y yo no sé si estamos en el desierto, o yo no sé cuántos todavía están en Egipto, todavía son esclavos del pecado, viven esclavizados bajo el mando de Faraón, que es el enemigo mismo, el adversario, Satanás, que ha cegado el entendimiento de las personas para que no resplandezca la luz de la palabra. Y hay muchos esclavos del pecado, hay muchos esclavos del vicio, hermanos y hermanas, que viven solo con la cabeza hacia abajo, que viven deprimidos, que viven en soledad, que viven atados en vicios y en cuantas cosas del enemigo. Pero Dios dice: es necesario salir de la esclavitud. No importa que vayamos al desierto, pero ahí estará el Señor con cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por los que ya salimos de Egipto. Amén. Dicen amén. Hay un canto que dice: en Egipto ya no me busques más, porque habito en tierra de Canaán. Gloria a Dios, hermano y hermana, porque todos vivíamos allá en Egipto, esclavos del enemigo. Dice la palabra que éramos arrastrados por nuestros propios deseos carnales, por nuestra propia concupiscencia, y vivíamos esclavos del enemigo. Pero gloria a Dios que Cristo nos libertó. Dicen amén esta noche, denle palmas a Él. Cristo nos libertó, aleluya. Y ahora no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, aleluya. Y podemos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero el pueblo, después de la salida de Egipto, estuvo en el desierto durante 40 años. Y durante todo ese tiempo estuvo viviendo en un territorio árido. Estuvo viviendo en un suelo que no era productivo. Estaba viviendo en una tierra donde no había promesa. Es verdad que Dios estuvo con ellos. Y la palabra nos dice, hermanos, que había una columna de nube y una columna de fuego en el desierto. Los climas cambian, pero en el día había una columna de nube para que el calor no los agobiara. En la noche, donde en el desierto es sumamente helado, había una columna de fuego para que el pueblo entrara en calor. Es que tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios que tiene misericordia de nosotros, hermanos y hermanas, y del mundo entero. Dios los estaba guardando. Era un lugar de peligro, pero la Biblia dice que sus zapatos nunca se gastaron, sus ropas nunca se envejecieron, aleluya. Caminaron errantes, pero sus pies no se inflamaron, porque Dios estaba con ellos. Y Dios quería que ellos aprendieran
que nuestro carácter se forma en medio de la adversidad, que es necesario, iglesia, es necesario pasar momentos de dificultad, es necesario pasar momentos de dolor, porque es ahí donde Dios dice a fortalecer nuestro carácter y nuestro espíritu, y nos damos cuenta que solo debemos de depender de Él. Dicen amén esta noche. Pero había una promesa. De Egipto salieron al desierto y había una promesa de una tierra prometida, de Canaán. Canaán era la tierra prometida. Ahí no había, era un lugar donde fluía leche y miel, donde había prosperidad, sus tierras eran fértiles, habían uvas, habían vides, habían higueras, había comida, había todo para que ellos disfrutaran, riachuelos, era la tierra prometida para ellos. Y ellos, aunque iban por el desierto, iban pensando en su Canaán. Hermanos, aunque nosotros pasemos por el desierto, aunque pasemos momentos difíciles, su mirada y la mía tiene que estar en el Canaán que Dios nos ha prometido. Amén. Hay un Canaán para usted y para mí, dijo el Señor en su palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hacia ahí debe estar su mirada, mi hermana y mi hermano, hacia el Canaán que Dios tiene para nosotros. Pero la cosa es que hay que cruzar el Jordán, y eso sí que no me gusta, materinerinenero, porque hay que cruzar el Jordán para llegar a esa tierra prometida. En el capítulo 13 de Números se describe la alta calidad de la tierra de Canaán, de los frutos de esa tierra que Dios le había prometido a Israel. En el desierto habían enfrentado graves peligros, lucharon contra feroces enemigos, pasaron momentos de adversidad, pero había una tierra de Canaán que mostraba la abundancia de alimentos, la prosperidad física y espiritual para este pueblo. Era una tierra deseable. Dice que se extendía desde el Líbano. Era tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, ganado, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra donde no faltaba nada. Las piedras eran como hierro, y de los montes se sacaban cobre y minerales preciosos. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 a 10. Canaán era una de las regiones de Asia Occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Hoy esta tierra de Canaán se conoce como la Franja de Gaza. No sé si ustedes la han oído. La Franja de Gaza. Tierra codiciable, llena de minerales preciosos. Y esa era la tierra que Dios había prometido para este pueblo. Podemos evidenciar la vida de sufrimiento que ellos tuvieron en el desierto. Es verdad que fue una vida de sufrimiento, pero había una novedosa tierra prometida. Quizás el desierto mostraba la necesidad, pero Canaán mostraba la bendición que Dios tenía para ellos. Y la historia nos narra que el pueblo siguió en el desierto. Pasan y cruzan el Mar Rojo. Ya Dios les había dado la victoria. Pero en esta ocasión, cuando ya están en frontera para cruzar a Canaán, había una barrera, y era ese río Jordán, que estaba ahí de barrera para pasar. Ya no estaba Moisés. Moisés había tocado con su vara el Mar Rojo y se había abierto, pero ya no estaba Moisés. Estaba Josué, que probablemente era un muchacho. Y en la gente había desesperación, en la gente había preocupación, porque la Biblia dice que este río desembocaba en el Mar Muerto, y todo lo que arrastraba iba a dar a este mar. Se le llama Mar Muerto porque es un mar donde no hay vida, a causa de la cantidad de materiales minerales pesados que contiene. Hasta la historia de hoy no hay vida en el Mar Muerto. Y esas aguas iban a dar ahí. Y estaba desbordado, dice la palabra, estaba repleto. Era difícil, no estaba fácil. Y la historia nos dice que en ese momento Dios le dice: pasa. Hermanos,
Dios nos habla y a veces no entendemos y decimos, pero es que este no es el tiempo. ¿Cómo voy a aceptar yo a Cristo? Dicen unos, si ahorita ni las iglesias están abiertas, dicen. ¿Cómo voy a hacer esto y lo otro? Pero yo quiero decirte, hermano y hermana, tú que me ves a través de la televisión esta noche, que cuando Dios te llama es con un propósito. Y no importa el Jordán, no importa la tempestad, no importa la pandemia, no importa la situación, hermano. Cuando Dios te llama es con un propósito. Y solo tenemos que obedecer, amén. Tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. Porque si no se cruza el Jordán, nunca se experimentará la bendición, la prosperidad de la tierra prometida. Israel tuvo que tomar la decisión entre quedarse en el desierto, lugar que estaba lleno de necesidades, de peligros, o cruzar el río que lo llevaba a la bendición. Israel sabía que el desierto no era un lugar para hacer vida. Ahí solo había angustia, temor, espanto, y ellos anhelaban llegar a una tierra mejor. Pero para eso había que cruzar ese Jordán. Jordán significa descender, bajar. Este río, a pesar de no ser de los más principales en cuanto a tamaño, pero en cuanto a historia bíblica, el Jordán es uno de los ríos principales. ¿Dicen amén? En el Jordán fue donde llegó Naamán a zambullirse 7 veces y salió limpio de la lepra. Amén. Entonces las aguas del Jordán, le aseguro que si el Jordán estuviera cerca, hasta botellitas fuéramos a llenar, hermanos. El Jordán bíblicamente es poderoso. El lugar donde se bautizó Jesús y se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Bíblicamente, pero geográficamente no tenía mucha importancia. Y en esta ocasión estaba su marea alta. Así que el ancho que podía tener el río Jordán, porque estaba en el mayor caudal, era como el tamaño de un estadio de fútbol. Y ese espacio tenía que cruzar el pueblo de Israel. Y no nos dice que había ahí un yate, que había una canoa, que había un barco, un helicóptero. No había nada. Ni una viga podían poner, porque estamos hablando de una anchura grande, como un estadio de fútbol. No era fácil, pero lo que estaba delante era codiciable. Amén. La promesa, lo que había delante era algo especial. Pero Dios estaba probando al pueblo, porque Dios no nos da una carga que no podamos llevar. Amén. Dios estaba probando al pueblo a ver qué decisión tomaba, a ver su valentía, a ver su fe, su coraje, a ver qué podía hacer el pueblo. Y Dios estaba ahí dejándolos estar, a ver qué pasaba con el pueblo. No habían ni puentes, ni barcos, no había nada, solo que adelante estaba la bendición y había que cruzar ese Jordán. Y yo quiero hablar de eso. Cruza tu Jordán. El Jordán puede ser lo adverso que nos rodea. Y hay una palabra para Josué. Le dice, levántate, Josué. Y para poder cruzar los Jordanes que nos presente la vida, hermano y hermana, necesitamos levantarnos. Dígale ahí al que tiene ahí, un poco retiradito, necesitamos levantarnos. ¿Levantarnos de qué? De muchas cosas, hermano. Levantarnos de muchas cosas. El Señor le dice a Josué, Josué, levántate. Es cierto que no es el mejor momento en tu vida, mucho menos para conquistar ese territorio que exigía tanto como Canaán. Pero le dice, levántate, Josué, ya no llores por Moisés. ¿Cuánta gente está llorando por un pasado y no se levanta porque sigue llorando por el pasado? Así estaba Josué llorando por Moisés, pero Dios le dijo, sécate las lágrimas, Josué, ya no es tiempo de llorar por lo perdido, es tiempo de levantarse. Y hoy Dios nos dice lo mismo a usted y a mí, hermano y hermana. ¿Cuánta gente ha perdido seres queridos, ha perdido propiedades, ha perdido cosas en este tiempo? Pero Dios dice, levántense, iglesia, levántense. El Jordán se mira grande, la pandemia se mira grande. No hay ciencia médica que la pueda detener, no hay vacuna, no hay gobierno, no hay dinero, no hay nada que la pueda detener.
Ese Jordán se mira grande, pero si la iglesia se levanta, lo puede cruzar en el nombre de Jesús. Amén. Pero necesitamos levantarnos en fe, en oración, en clamor, porque si la iglesia se levanta, si su pueblo se humillare, Dios sanará la tierra. Pero necesitamos levantarnos. Amén. Hay que levantarse. Ya no sigamos llorando por las heridas del pasado. Ya no sigamos llorando por lo pasado. Lo pasado es pasado. Es tiempo de levantarnos con una nueva actitud, con una nueva visión. Es tiempo de levantarnos bajo el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder para crear lo muerto. La palabra tiene poder para abrir mares, aleluya, para abrir Jordanes. Pero es necesario que la iglesia se levante. Yo venía con mi esposo conversando y yo le decía, aquí nos preparados, porque nos toca ir a amanecer allá a la posta, pues tenemos que ir. Pero no podemos escondernos, iglesia. No podemos dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor. La iglesia no puede. La Biblia dice que no se enciende una luz y se mete debajo de una mesa. No podemos estar escondidos, iglesia de Jesucristo. No podemos estar en casa por miedo a contagiarnos. Si nos contagiamos, ¿qué importa? Este cuerpo tiene que desintegrarse tarde o temprano. Pero mi alma burlará la sepultura, su alma también. No podemos escondernos. Dios nos dice, levántense, iglesia, levántense, levántense, pueblo del Señor. Vayamos a los hogares, evangelicemos, ocupemos este tiempo para hacer el trabajo en la obra del Señor. Porque yo puedo estar llorando ahorita por lo que ha pasado y lo que está pasando, y cuando veo noticias mis lágrimas salen al ver cuántas cosas. Hoy recibimos la noticia de que el médico que trató a mi hija, Yoxiris, un médico muy especial, se debate entre la vida y la muerte por el COVID-19. Y créame que nos pusimos mal porque le tomamos aprecio al doctor. Yo testifiqué y dije que era una linda persona que Dios nos había puesto en el camino. Y declaro vida para ese varón en el nombre de Jesús. Y yo sé que no es fácil. Las noticias nos atribulan, hermano. Las noticias nos hacen temblar. Pero hoy más que nunca, hermanos, se va a saber de qué estamos formados, iglesia. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca vamos a darnos cuenta de qué material estamos hechos. Si estamos dispuestos, hermanos, a morir como los médicos. ¿Ha visto usted médicos renunciando? Yo no he visto médicos que digan renuncio a mi trabajo. Ellos están ahí al pie de la batalla, al frente de la pandemia. Ahí están desvelándose. Después de que se quitan esos trajes azules, usted le viera la piel como cuando uno va a bañar a una piscina y en la tarde se mira el piecito un poco como yuca desplumada. Así se les mira la piel a los médicos cuando se quitan esos trajes. Yo estuve viendo un médico, mostraba las manos, pero como manos de gallina, sus mascarillas marcadas, tan solamente por cumplir una promesa que hicieron el día que se graduaron. También por lo económico, porque necesitan trabajar. Pero yo le aseguro que cualquiera puede decir, yo mejor voy a comer frijolitos parados y dejo este trabajo. Pero ellos, por una promesa que hicieron, un juramento el día que se graduaron, están en primera línea y muchos han muerto. Iglesia, nosotros hicimos un juramento con el Señor. Nosotros hicimos una promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa? Que nada nos separará del amor de Cristo. Amén. Ni muerte, ni pestilencia, ni nada que ande, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Cristo. Pero hoy es el tiempo de demostrar, hermano, que realmente amamos a Cristo y que estamos dispuestos a morir por la causa de Jesucristo. ¿Dicen amén? Dirá usted, bonito es decirlo, pero otra cosa es que venga. Bien que tenemos una líder aquí que vino a liderar lo que es la policía, que es una mujer guerrera, dicen, tremenda. Pues ahí vamos a levantar las manos todos, les digo yo, si llega a la iglesia hoy, porque a muchos no le levantan las manos al Señor, hermano, pero que venga un policía y diga manos arriba, le aseguro que hasta el más chiquito las levanta. Alábele, amén, alábele. Por eso todo lo que respire, alabe el nombre de Jesús, amén. Yo sé que no es fácil, hermano, pero llegó el tiempo de demostrar, hermano, en quién hemos creído y a quién le servimos, hermano. Porque todo lo que está pasando, yo lo converso con mi esposo y yo le digo, a saber el 2021 cómo va a ser la libertad de culto.
Y yo estaba entre querer predicar y no querer predicar hoy, porque le hicimos una fiesta de cumpleaños a una de mis hijas y todavía no habíamos hablado quién de los dos iba a ser el predicador. Y luego me dice, ¿estás lista, vieja? Y yo le digo, pues a saber, ¿y usted? Mejor hágalo usted. Pero me dice Kenzie, mami, fíjese que hoy están celebrando, hay tremendas fiestas en México, están celebrando lo que es el día de la comunidad gay. Y están celebrando a todo dar. Voy a predicar la palabra, le digo. Voy a predicar la palabra. Porque si el diablo le está haciendo fiesta al diablo, nosotros tenemos que hacerle fiesta a Jesús. Amén. Dicen amén esta noche. El diablo, hermano, está haciendo celebraciones, pidiendo igualdad, pidiendo que se respete, hermano, toda esa porquería del enemigo. Cuando la palabra dice que eso es abominación ante los ojos de Dios. Entonces no podemos silenciarnos. Y eso me empujó y dije, voy a predicar la palabra del Señor esta noche. Hay que cruzar el Jordán, hay que vencer, hay que levantarse. Al igual que Josué, cuando hay un gran reto delante de nosotros, es cuando menos capaces nos sentimos. Sin embargo, quien nos dice levántate y esfuérzate es Dios. Y no lo dice por decir, no lo dice a la ligera, lo dice acompañado de una gran convicción. Yo estaré con vosotros. Como estuve con Moisés, le dijo a Josué. Porque yo creo que Josué se le quedó viendo y dijo, Señor, y mira esa gran inmensidad de agua. Y le dice Dios, no te preocupes, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y quizás nuestra carita si la mira el Señor allá temblando por el COVID-19, porque hay ratos que temblamos, no le voy a decir que yo no, hay ratos que nos asustamos, pero Dios dice, no te preocupes, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dele palmas a Él esta noche. Pero necesitamos levantarnos, es que hay que entrar en movimiento de fe. Le dijo Dios a Josué, así sentado llorando, no va a pasar el pueblo el Jordán. Necesitas levantarte, necesitas actuar en un movimiento de fe. A Josué se le había muerto su mentor. A saber qué cosas se nos habrán muerto a nosotros, sueños, proyectos. A saber cuántas cosas habrán muerto, el nivel de espiritualidad, qué sé yo. Pero necesitamos levantarnos, iglesia. Y yo quiero levantarle su fe a la luz de la palabra esta noche. Necesitamos cruzar el Jordán. Le dijo, levántate. Y luego le dijo, pasa este Jordán. Pasa este Jordán. Esta es una decisión, pasar el Jordán. Es una transición que debemos elegir. Dios no nos obliga. El pueblo pudo decir, no, Señor, hasta aquí llegamos. Mejor seguimos errantes en el desierto, pero allá hubieran muerto. Pero tenían que tomar una decisión. En ocasiones, iglesia, nos sentimos desanimados, nos sentimos débiles en la fe, y a veces lo que pasa a nuestro alrededor minimiza nuestra fe y sentimos decaer. Pero la orden es levantarse, no levantarse a observar el río, ver qué turbulentas están las olas, ver cómo está la estadística, cómo está esto y cómo está lo otro. No, sino cruzarlo, amén, atrevernos a hacer el trabajo, porque Dios va a hacer lo demás. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es el Jordán suyo, mi hermano y mi hermana? ¿Cuál es el problema que te quiere detener? ¿Cuál es la dificultad, la circunstancia que te quiere detener? Dios te dice esta noche, levántate. ¿Y qué significa cruzar el Jordán? Porque le dice, levántate y cruza el Jordán. Significa pasar a un nuevo nivel, ascender a una altura mayor, dejar atrás ciertas actitudes y formas de pensar que todavía están arraigadas al mundo. Pasar el Jordán, hermano, es dejar aquello que a Dios no le agrada. Es tomar la mente de Cristo, porque la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dejar atrás lo que somos, porque por rato se sale el vigil, ¿verdad que sí? El Perdomo, el Teruel, el Sabillón, el Méndez, por ratito se sale. Pero cruzar el Jordán es dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Cristo quiere. Amén. Para llegar a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos, que seamos diferentes.
porque así no vamos a llegar al Canaán prometido. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, hermanos. A veces en nuestra mente hay pensamientos de fracaso, pensamientos de dolor, pensamientos de frustración, porque eso fue lo que nos enseñaron desde pequeños. Pero la palabra dice que debemos de tener los pensamientos de Cristo. La palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y yo tengo que alinearme al pensamiento de Dios, a lo que Dios quiere para mi vida, a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Renovarnos nuestra mente, porque nuestra mente nos traiciona, hermanos. Tenemos que renunciar a nuestros pensamientos y tomarlos de Dios, para que nos alineemos a la visión de Dios. Esta gente tuvo que despojarse de sus propias opiniones, de sus actitudes, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su conformismo, para cruzar el Jordán y llegar a la tierra que Dios les ha prometido. Y recordando la historia del pueblo de Israel, dice que la primera generación fue la que cruzó el Mar Rojo, y la primera generación, dice la palabra, que no pudo cruzar el Jordán porque murieron. Porque ¿qué pasó? La Biblia dice que cuando Moisés llegó y tocó el agua, ustedes conocen la historia, Faraón venía con su ejército, sus caballos, todas sus armas, venían detrás del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios casi matan al pobre Moisés, porque le decía: Moisés, mira, allá viene nuestro enemigo, ahí viene el ejército, y aquí lo que hay está el mar, ¿cómo lo vamos a pasar? Y el pueblo estaba que ya ahorcaba al pobre Moisés, y comenzó a clamar Moisés, y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Toca las aguas. Y Moisés toca las aguas se abren, y ni orden había dado Moisés cuando la gente ya iba por el camino, porque una u otra, ¿va? O lo cruzaban o se quedaban ahí y morían. Yo me imagino que más de alguno pensó: ¿y si se vuelve a cerrar esta agua? Pero dijo: ¿y si me quedo? Me caen los plomazos atrás. Alábele. Entonces dijeron: no, lo vieron como un salvavidas y se metieron. Pero qué lindo es el Señor, hermano, que dice la palabra que habían dos paredes de agua. Amén, qué lindo. Había dos paredes de agua y el pueblo pasó en seco. Y dice que antes estaban renegando, murmurando, y cuando pasaron allá hicieron un altar y adoraron a Dios. Pero luego, cuando siguen en el desierto, comienzan a murmurar porque no tenían agua, cuando Dios ya les había abierto el mar. O sea, lo grande ya lo habían pasado, estaban renegando por lo poquito. Así nos pasa a nosotros, hermano. A veces hemos pasado momentos difíciles en el camino del Señor, momentos duros, pero aquí estamos. Y de repente, por una cosita pequeña, hermano, por una poquitera, queremos irnos del camino del Señor. No lo detuvo lo grande, lo pequeño lo detiene. Y uno tiene que decirle: hermano, párese como un hombre de Dios. Mujer, párese como una guerrera de Dios. Si usted ha pasado cosas grandes, ¿y por qué es que una cosita tan chiquita le saca carrera? Pero a veces nos pasa lo del pueblo de Israel. Dicen amén. Y el Señor, hermano, fue muy estricto con este pueblo. Dice la palabra que solo dos entraron a la tierra prometida. Solo dos de la primera generación pasaron el Jordán. Solo Josué y Caleb, por tener otro espíritu, por no ser negativos, por no ser murmuradores, ellos pasaron el Jordán. Pero la demás gente dijo: van a morir todos, dijo Jehová. Solo van a quedar los jóvenes y los niños. Fue la segunda generación que pudo pasar el Jordán. Por eso es que algunos ni se acordaban del primer cruce, porque era una generación nueva. La primera generación dice que sus cuerpos quedaron blancos en el desierto. Es que con Dios no se juega, hermano. Es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque hay gente que dice: no, hermana, ¿y castigaría usted a su hijo? ¿Lo metería al fuego usted a su hijo si lo ama tanto? Dios nos ama, hermano, pero su palabra no puede contradecirse. La palabra dice que está establecido, amén. El juicio está establecido, hermano, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. La primera generación no pudo. La segunda generación cruzó el Jordán. Era un pueblo, hermanos, menos murmurador, porque el primer pueblo dijo: designemos un capitán y regresémonos. Ya no le hagamos caso a Moisés, porque vamos a morir acá en el desierto. Aquí ni nos van a enterrar. Elijamos un capitán, hagamos una división, boicoteemos aquí a Moisés y regresémonos, dijeron. Les dijo Dios: sus cuerpos quedarán acá en el desierto. No mirarán la tierra
prometida. Con Dios no se juega, hermano. ¿Dicen amén? Con Dios no se juega. Y dice que esta generación era menos murmuradora. Ellos avanzaban en obediencia a Dios porque querían la bendición. Hermanos, cuando nosotros queremos la bendición, caminamos en obediencia. Amén. Dejamos la queja, la crítica, la murmuración. A la primera generación le faltaron requisitos y murieron en el desierto. La segunda generación entendió la lección y el mensaje de la palabra. Yo espero que usted sea de la segunda generación, hermano. ¿Dicen amén? De la generación que nos movemos en obediencia y le creemos al Señor, y que hemos quitado de nuestros labios toda crítica y toda murmuración. Usted dirá, qué bonito estaba el mensaje, pero ¿y qué pasó con aquella gente? ¿Cruzaron o no cruzaron? ¿Cómo hicieron? Pues vamos a ver cómo se dio el gran cruce. Dice la palabra que el pueblo ya, Josué tuvo que levantarse y secarse las lágrimas. Secarse las lágrimas y levantarse porque ya había una orden de cruzar. Y convocó a todo el pueblo. No eran 100 ni 200 personas, eran miles de personas. Convocó a todo el pueblo y les dice ahí, en el libro de Josué capítulo 3 versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo llama a la santificación, porque para cruzar ese Jordán era necesario la consagración del pueblo, y lo llama a santificarse. Y estuvieron ahí, hermanos, en ayuno, en búsqueda, buscando la presencia de Dios, buscando la consagración, porque su líder les había dicho: santificaos hoy, porque Dios hará cosas grandes mañana. Y el Espíritu Santo nos dice esta noche, iglesia de Dios del barrio Lempira: santificaos hoy, porque Dios hará cosas grandes mañana. Es necesario santificarnos. ¿Y qué es eso de santificarnos? Es decirle a Dios mundo que hasta ayer estuve en ti. Es dejar lo que antes nos gustaba, hermano. Es dejar los deseos de la carne que batallan contra nuestro espíritu. Es dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Es negarnos a nosotros mismos. Es machucar nuestras emociones. Muchas veces es machucar nuestros gustos, porque usted dice: ay, es que me encanta tanto, pastora, es que yo no puedo vivir sin eso. Pues machuque esos deseos para que cruce el Jordán, porque si no, le va a tocar navegar con los tiburones. Es necesario santificarnos, ser mejores. La santificación no es que usted no se vaya a equivocar. La santificación no es que usted vaya a andar ya con alitas volando porque ya es santo. La santificación es que usted reconozca que hay cosas en su vida que tiene que dejar allá en Egipto, que no las puede llevar a la tierra prometida, porque hay gente que quiere ir al cielo chineando el pecado. Hay gente que quiere ir a Canaán llevando cosas de Egipto. No se puede, iglesia amada. Para ir a Canaán, para ir a la tierra que Dios ha prometido, tenemos que dejarlo de Egipto, tenemos que dejarlo del mundo, porque la palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que machucar nuestros deseos, nuestros sentimientos. Todo aquello que usted ve que le impide entrar a la tierra prometida, suelte eso, hermano. Suelte eso, ya no chinee con el pecado, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de amar a dos señores, es tiempo de santificarnos como iglesia. Y Josué les dice: santificaos, pueblo, santifiquémonos, porque Dios hará promesas mañana. Mañana Dios hará maravillas entre nosotros. Y el pueblo comenzó a santificarse. ¿Qué más sucedió para el gran cruce? Dice que después de que el pueblo se hubo santificado, vino Josué y trajo a los sacerdotes, y a los sacerdotes les delegó, a los levitas que eran los sacerdotes, les delegó que tuvieran el arca del pacto, y les dijo a los sacerdotes: ustedes van a comenzar a caminar la inmensidad de agua. El Jordán estaba ahí, pero vino Josué y llevó el arca del pacto. El arca simboliza la presencia de Dios. En el arca estaban los papiros de la ley, estaban los mandamientos, estaban los vestigios de las cosas sagradas. Y los levitas comenzaron a agarrar el arca, que era símbolo de la presencia de Dios. Y Josué les dijo: esta arca tiene que estar con ustedes. Ustedes tienen que tomarla con cuidado y tienen que comenzar a caminar en el agua, porque el arca del pacto simboliza la presencia del Señor. Iglesia, nosotros no podemos cruzar el Jordán si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, si no portamos el arca del pacto. Aleluya, no podemos vivir sin su presencia.
Sin su presencia somos vulnerables, hermanos. Nosotros no estamos aquí porque seamos fuertes. Nosotros no estamos aquí porque seamos hombres de unción y mujeres de unción. Estamos aquí porque llevamos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios en nuestra vida no somos nada. Si en el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros, seremos vulnerables a las ofertas del enemigo. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso Josué le dice al pueblo: lleven a los levitas, lleven el arca del pacto, llevemos la presencia de Dios. Yo no sé qué va a hacer Dios con estas aguas, pero llevemos su presencia, llevemos su presencia. Yo no sé cómo están los Jordanes en su vida, mi hermano y mi hermana. Quizá las olas se levanten, quizá la marea sea alta, quizá los ves turbulentos, pero si tú puedes caminar con el arca del pacto, con la presencia de Dios, algo sobrenatural, aleluya, algo sobrenatural tendrá que pasar. Pero si no va la presencia de Dios, hermano, ni nos atrevamos a meternos al agua, porque a la primera de cambio nos enrolla un remolino y a saber dónde podemos ir a parar. Necesitamos la presencia del Señor. Dicen amén. Entonces hubo consagración, tenía la presencia de Dios. ¿Siente usted que la victoria estaba segura? Sí, amén. Pero hacen algo más. La presencia era la garantía de que Dios estaba con ellos. Hubo obediencia, porque la obediencia es necesaria, hermano y hermana. No nos gusta obedecer, pero la obediencia es necesaria. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tenían que descender con seguridad dentro del agua. Josué llamó 12 hombres, uno por cada tribu, para que comenzaran y llevaran el arca y comenzaran a caminar por el agua. Y hubo obediencia. Y Dios les dijo a estos hombres, estos sacerdotes: cuando ustedes comiencen a caminar, van a llevar el arca del pacto. Y cuando ustedes comiencen a caminar en el agua, el pueblo los va a seguir. Y estos hombres fueron obedientes, y el pueblo también, hermano. Yo no sé si nosotros hubiéramos estado cambiando de fila y ir en la cola y decir: hasta que mire qué pase con los primeros me voy a atrever. Pero esta gente fue obediente, porque la obediencia es importante para cruzar los Jordanes. Dicen amén. Y dice la palabra que cuando los pies de los sacerdotes comenzaron a mojarse dentro del Jordán, Dios comenzó a detener las aguas en dos montones, uno a un lado y otro al otro lado. Y el pueblo comenzó a caminar, una vez más, comenzó a caminar en seco. En obediencia comenzaron a caminar, y cuando estaban en medio de las aguas donde estaba el arca con los sacerdotes, hermano, ahí Dios les ordena hacer algo más. Pero qué importante, hermanos, que por la obediencia de ellos fueron premiados. Era una época donde el río estaba desbordado, no había probabilidad humana de poderlo cruzar, pero ellos se movieron en obediencia. Quizás la dificultad que tú has pasando, el Jordán que tú tienes, lo miras que es imposible a tu vista, pero si tú obedeces lo que Dios te ordena, no hay nada imposible para Él. Y yo vengo a decirte esta noche que aunque tu Jordán esté desbordado, aunque no mires salida, mi hermano y mi hermana, aunque lo mires desbordado, llegará el tiempo en que las aguas se recogerán y te dejarán el camino abierto para cruzar el Jordán. Pero tú muévete en obediencia. Muévete en obediencia. Yo dije al inicio que el Jordán tenemos que cruzarlo nosotros. El pueblo tenía que cruzarlo, pero Dios amontonó las aguas. Amén. Para que el pueblo pasara. Hermano, Jesús apartó las aguas. Apartó las aguas y el pueblo pudo pasar. Dice que tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron agua, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, y pasó estas personas el Jordán, que se miraba tan imposible de pasar. Y cuando estaban en medio del Jordán, Josué les dio una orden y les dijo a los 12 sacerdotes: tomen una piedra ahí que está al fondo del mar, tomen una piedra y levanten un altar, hagan un monumento del recuerdo, levanten un altar. Las piedras estaban debajo del Jordán y Jesús les dice: sáquenlas, porque van a servir para un monumento como testimonio vivo de lo que yo he hecho. Y tomaron aquellas piedras, hicieron un monumento, un altar. Y Dios les dice:
Porque Josué pregunta: ¿y para qué haremos este monumento? Y Dios le dice: para que cuando los hijos de ellos pregunten qué significan esas piedras, tú le dirás: Dios lo ha hecho otra vez. Dios ha abierto las aguas por segunda vez. Dios lo ha hecho. Amén. Era para testimonio público de lo que Dios había hecho, porque una vez más Dios había separado las aguas y había dejado que el pueblo pasara en seco. Qué importante, hermano, la historia de la palabra. Era una crisis pasar el Jordán, pero Dios usa toda crisis como una oportunidad. Las crisis son oportunidades, hermano. La pandemia es una oportunidad para que hablemos de Cristo. Es una oportunidad para que nos santifiquemos. Es una oportunidad porque donde el hombre ve crisis, Dios ve oportunidades. Porque para Él no hay nada imposible. Será señal entre vosotros, dijo Josué. Será señal entre vosotros. Hermano y hermana, yo declaro esta noche que después de esta crisis se levantarán monumentos. Se levantarán monumentos. Y la gente preguntará: ¿cómo hiciste en este tiempo de pandemia? ¿Cómo sobreviviste a este tiempo? Y tú le dirás: Jehová lo ha hecho una vez más. Jehová lo ha hecho una vez más. Él lo hizo otra vez. Te dirá: pero te veo tranquilo, veo que no cerraste el negocio, veo que no cerraste el taller, ¿cómo la hiciste? Y tú le vas a decir: Jehová lo ha hecho otra vez más. Aleluya, porque su mano no se ha cortado. Dicen amén. Su mano sigue extendida. Iglesia amada, aquellas piedras que estaban debajo del Jordán no tenían utilidad ahí donde estaban, nadie las miraba, pero era necesario ponerlas en un lugar vistoso. Era necesario fabricar un monumento, porque Dios dice que nos ha llamado como piedras vivas, hermanos. Por eso les decía que en este tiempo de crisis es para demostrar si somos piedras vivas o somos piedras pomas, piedras calizas. Amén. Necesitamos que Dios nos ayude, hermanos, para poder demostrarle al mundo entero que Dios lo ha hecho otra vez más. Y el pueblo pasó, hermano. Y dice que cuando terminó de cruzar el Jordán, había tanto agradecimiento en ellos que fueron a circuncidarse. ¿Sabe qué era la circuncisión? Tenían que extraer de su pene, les extraían una parte, esa era la circuncisión. ¿Quién va a estar dispuesto a esas cosas, hermano? Aunque no queremos ni circuncidar la lengua, alábele, cuanto más el pene y lo demás. Pero el pueblo estuvo dispuesto a circuncidarse porque era una ley que significaba santidad en ellos. Y llegaron todos los que eran hombres a circuncidarse. Y eso era un proceso doloroso. Y ese era un proceso que había que pasar un tiempo de dieta hasta que secara la cicatriz. Pero ellos estaban dispuestos a hacerlo para agradar a su Dios, en señal de humillación, en señal de sacrificio. Yo no sé qué tenemos que circuncidar nosotros, hermano. Yo no sé qué tenemos que circuncidar en nuestra vida. Será nuestro tiempo, serán nuestras prioridades, será nuestra forma de ser. Yo no sé qué, pero Dios nos llama a eso, amén, a circuncidarnos y a poder demostrar nuestro agradecimiento, porque Él está con nosotros. Termino esta noche. ¿Estás pasando por un Jordán? De repente alguien dice: no, hermana, pero el que estamos viviendo es un gran Jordán. Pero también hay otros Jordanes personales en nuestra vida familiar. ¿Estás pasando por un río de dificultades que no te está dejando llegar a la tierra de oportunidades? ¿Estás en un río turbulento? ¿Tu familia está pasando momentos difíciles? ¿Tus finanzas, tu salud, tu matrimonio? ¿Estás pasando un río turbulento y oscuro? Dios está para ayudarte. Cruzarás ese Jordán, pero entra en movimiento de fe no espiritual y en movimiento de fe no material. Amén. Porque no todo cae del cielo, hermano. Ya les dije que no cayó ahí una nube para trasladarlos. Ellos tuvieron que meterse al agua. Métate al agua, pero el agua no te va a arrastrar, amén, porque Dios está contigo. Dicen amén. Dele palmas al Señor esta noche. Dios está con nosotros, pero hay que cruzar ese Jordán.
No te des por vencida, mi hermana, mi hermano, no te des por vencido. Siga con tus proyectos, con tus metas, con tus sueños. Aunque te digan que estamos en tiempo de pandemia, aunque te digan que la economía está difícil, usted siga adelante, pero con ayuda del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Hay ríos de duda, hay ríos de debilidades espirituales. Hay ríos de vicios, de miedos, de temores, de amores prohibidos, de pasiones carnales. Hay varios ríos, hermanos, que debemos de cruzar en el nombre de Jesús. Que no te detenga tu Jordán, hermano. Que no te detenga tu problema matrimonial, tu problema familiar, tu problema financiero, tu salud. Que nada de eso te detenga, mi hermano y mi hermana. Cruza tu Jordán. Dios separará las aguas. Dios hará que cruces en seco. Él te dará la victoria. Ponte de pie esta noche. Ponte de pie esta noche, hermano y hermana. Ponte de pie y dile: Señor, ayúdame. Si no estás cruzando el Jordán, yo te quiero decir que va a llegar ese Jordán. A todos nos llegan los Jordanes. Amén. A todos nos llegan los Jordanes, momentos de dificultad. Pero crúzalo en el nombre de Jesús. Atrévete, no te estanques. Dios te dará la victoria. Inclina tu rostro esta noche. Aleluya. Padre celestial, muchas gracias por esta palabra, Dios. Gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, oh Dios. Gracias, Señor, porque lo más importante que yo puedo ver en esta palabra es que tú eres un Dios de promesas, que tú eres un Dios fiel y verdadero, que tú has prometido estar con nosotros y tú no vas a dejar que muramos en el desierto. Tú no vas a dejar que muramos en el Jordán. Lo cruzaremos en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, para que tú actives nuestra fe en nosotros, porque necesitamos entrar en movimiento. Necesitamos creer en tu palabra, Señor. Yo no sé el Jordán que mi hermano está pasando, el Jordán que mi hermana está pasando. Yo no sé cuál es, pero lo que yo sé es que si mi hermano se mueve en fe, que si mi hermana se mueve en fe y hace un movimiento de fe y se atreve a cruzar, tú vas a detener las aguas turbulentas, tú vas a detener las aguas tempestuosas que quieran detenernos, porque hay una tierra prometida, hay una tierra de bendición, hay una tierra de promesa para ti y para mí, hermana, hermano. Pero tenemos que cruzar el Jordán, tenemos que cruzar la tempestad, porque Dios ha prometido estar con nosotros y Él no es hijo de hombre para que mienta. Quizás tú dices: pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué tuve que enfrentar este problema, esta dificultad? Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido estar con nosotros. Tenemos que cruzar el Jordán. Dios no se ha equivocado. Quizás tú dices: este es el peor tiempo. Pero yo quiero decirte que Dios usa las crisis como oportunidades y Él está dispuesto a darnos la victoria. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que creerle al Señor, no tenemos que detenernos a ver la profundidad del problema, la largura de la dificultad, la profundidad de las aguas. Tenemos que ver a aquel que nos ha prometido darnos la victoria. Tenemos que ver con ojos espirituales, que nada ni nada nos detenga, mi hermano y mi hermana, porque a veces no son Jordanes, a veces son vasos de agua, son charquitos de agua los que nos quieren detener. Pero aquí hay una iglesia comprometida, aquí hay un pueblo comprometido, aquí hay una iglesia comprometida, una iglesia que está dispuesta a cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, una iglesia que estamos dispuestos a sufrir por tu causa, a llorar por tu causa, pero sabemos que lo que tú tienes preparado para cada uno es grande. Dios, aumenta nuestra fe. Dígale al Señor: aumenta mi fe, aumenta mi fe para no detenerme, aumenta mi fe. Dígale al Señor: lo veo grande, lo veo imposible, lo veo desbordado, lo veo caudaloso, pero yo lo voy a cruzar en el nombre de Jesús. Yo lo voy a cruzar porque la presencia de Dios va conmigo, porque el arca del pacto está en mi corazón, porque Dios está conmigo. Lo voy a cruzar porque Dios ya me ha dado la victoria. En el nombre de Jesús, Señor.
Oramos no para que apartes los Jordanes, porque mucha gente quiere no tener Jordanes y quiere de que Dios le aparte los Jordanes. Pero Dios dice esta noche: yo no voy a apartar tus Jordanes, yo voy a aumentar tu fe, yo voy a estar contigo para que los cruces valientemente, porque será más poderoso, la victoria será poderosa al decir: pasó el problema y sigue amándome, pasó el dolor y sigue amándome, pasó la dificultad en su familia, en su matrimonio, en su casa, estuvo en enfermedad, estuvo al borde de la muerte, pero cruzó el Jordán, no dejó de amarme, no dejó de alabarme. Por eso Él no quiere quitar Jordanes, Él quiere darnos la fuerza para que los podamos cruzar en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Gracias te damos por hablarnos esta noche. Gracias, Dios, porque con tu gracia, tu ayuda, la palabra, la ayuda, Señor, a través de la palabra, nosotros también, igual que el pueblo de Israel, Señor, cruzaron el Jordán aquel día por la obediencia, Señor, por la estrategia de la obediencia, de la humildad, Señor amado, de la humillación. Dios eterno de los cielos, que así nosotros también podamos cruzar el Jordán, Señor. Y luego que pasemos el Jordán, ayúdanos, Señor, para hacer muros de protección alrededor de la victoria. Dios eterno, para continuar perseverando, sí, Señor, para continuar con nuestra fe arraigada y cimentada cada día. Oramos, Señor, que esta palabra, esta noche, oh, aleluya, haya lugar en nuestras vidas y que tú puedas, Señor amado, seguir obrando en cada uno de nosotros. Oh Dios, que estemos bien definidos, que estemos bien claros, que lo sepamos muy bien, que vamos a tener que cruzar el Mar Rojo, que vamos a tener que cruzar los Jordanes, aleluya, que vamos a tener que cruzar, aleluya, por momentos difíciles, pero que tú has prometido estar con nosotros, aleluya, y que tú nos darás en medio de las crisis, en medio de los Jordanes, en medio de las dificultades, tú nos darás la victoria, aleluya, tú nos darás la victoria. Y luego nosotros, Señor, con tu gracia y con tu ayuda, tenemos que contarle a la gente, a nuestros nietos, a nuestros hijos, Señor, aleluya, a todos los que podamos contar, aleluya, maravillas, Señor, las cosas grandes que tú puedes hacer. Y si tú lo hiciste ayer, lo harás hoy una vez más, lo harás mañana una vez más, aleluya. Dele palmas al Señor en esta noche y no se le olvide, hermano, hermana, que debemos de cruzar nuestro Jordán, que vamos a pasar por momentos difíciles porque es necesario pasar por los Jordanes de la vida, pero al otro lado del Jordán está la victoria. Que Dios me le bendiga esta noche. Dios siga usando la vida de la pastora a través del ministerio de la predicación de la palabra del Señor. En esta noche vamos a recordar los anuncios, hermanos, hermanas. Siempre les pedimos y les sugerimos continuar en sintonía del canal Jesús TV todos los días. Hay programación en vivo de 3 a 7 de la noche, pero en la mañana hay bonitas predicaciones, bonitos videos, así que le invitamos a estar pendiente del canal Jesús TV. Y además, el día miércoles tenemos culto general en este lugar a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a estar gozándonos en la presencia del Señor en este lugar. Así que les invitamos a todos y a todas, a los hermanos, hermanas que no han podido venir, ¿verdad?, por los toques de queda y todo eso. Bueno, les invitamos entonces para el día miércoles. El día miércoles en este lugar estaremos adorando, alabando y glorificando el nombre del Señor de 4 a 5:45, 6 de la tarde. Así que a tomar en cuenta esos anuncios y luego vamos a seguir viendo cómo sigue el asunto, porque ahorita es de esta forma, hermanos, para continuar el fin de semana. Quizá vamos a ver si es necesario hacer el cambio de hora también del culto. Ahí les vamos a notificar a través del canal Jesús TV, y si no, pues continuamos por la noche, pero estamos pensando ahorita por la tarde que de repente sería muy bien pasarnos a las 4 de la tarde, igual que el día miércoles. Pero vamos a seguir viendo el día miércoles, lo hablamos y